Mila, sabemos que tú trabajas abocada muchísimo en temas de salud mental y me gustaría partir hablando de ese tema porque evidentemente es un temazo a raíz de todo lo que hemos tenido que vivir este 2020, la pandemia, la incertidumbre, el encierro. ¿Qué análisis haces tú precisamente a la situación que hemos tenido que vivir con una salud mental que tampoco es muy primordial dentro del sistema de salud, por lo tanto genera un montón de problemas acá en nuestro país? Absolutamente. O sea, si me preguntas cuál es la valoración que hago, es justamente eso, que lamentablemente es un tema que ha sido un tema súper importante, es un tema súper importante en la salud, digamos, entendido como la salud en general, y que ha sido súper relevado históricamente, como que en general no es muy considerada, no ha tenido tampoco mucha cobertura, por ejemplo, en las ISAPRES o en FONASA. Entonces eso te demuestra que como que a nivel de sistema, digamos, no está muy considerada. Y eso hoy día nos pasa la cuenta, cuando nos vemos enfrentadas a situaciones como la pandemia, que es una cosa que ha sido inédita en la historia, digamos, pero que nos enfrenta a cuáles son las herramientas que tenemos cada uno con respecto al manejo como de la ansiedad, de la incertidumbre que ha significado todo este proceso que estamos viviendo, en que no podemos planificar mucho el futuro porque no sabemos qué va a pasar, y eso nos genera un montón de sensaciones que muchas veces no sabemos ni siquiera ponerle nombre. La gente está angustiada y no sabe lo que le pasa. Claro, incluso hasta en la salud mental de los jóvenes y los niños, uno lee unas cosas que son tremendamente preocupantes y que probablemente ahora, en medio de este caos que estamos viviendo, o este encierro que estamos viviendo, como que pasa medio colado, pero en realidad cuando uno lo piensa que va a pasar, no sé, el próximo año o a futuro, es preocupante al final. Es súper preocupante porque, actúa, digamos, en varios niveles, pensando en los niños más chicos. Son niños que en el fondo están creciendo con un mensaje de socialización súper contrario a lo que las generaciones anteriores recibimos. Claro. Nosotros todo el rato tratábamos de decir, mira, ven a jugar con este niño, hay que compartir los juguetes, como que tratamos de juntar a los niños que se encuentren, y ahora es todo lo contrario, pues como no te acerques a este niño, no toques esto, como tratando de generar una distancia, uno de la mejor manera que puede como mamá o como cuidador, digamos, pero que es un mensaje súper contradictorio que te genera un vínculo extraño en el fondo, como que no sabéis bien si hay que acercarse al otro o no hay que acercarse al otro. Y ya desde ahí hacia adelante se habla de que hay generaciones completas que se van a ver alteradas en términos como de vínculos de socialización en el futuro. No sabemos lo que va a pasar porque lo estamos viviendo ahora, pero se va a ver alterado. Y por otro lado, no sé, pues los jóvenes, los adolescentes que están viviendo un proceso en que se está definiendo su identidad, en el que están viendo qué es lo que yo soy, cómo me diferencio de mi familia y de mi entorno, en el fondo, también están pasando por un periodo en el que toda su red de apoyo, que son los pares con los que uno construye la identidad, están separados, están distantes o se están conectando, digamos, con estos medios nuevos que existen hoy día, como las pantallas, como con todo lo que la virtualidad ofrece, pero que si no está como acompañado de un contexto en el que te expliquen, digamos, de que uno se puede apoyar con esto, pero que hay otras cosas que también importan. En el fondo, si no se nutre toda esta interacción, también es súper dañina en el fondo porque no crea vínculos reales. Sí, y ahí hay una buena oportunidad, quizás a través de la misma tecnología o en este tiempo que hemos tenido que ser un poquito más reflexivos. Yo creo que, bueno, hay que ver el vaso medio lleno y quizás uno ha pasado más tiempo en familia, más con los niños. Y ahí me gustaría que nos metiéramos ya de lleno en un proceso que tú has podido conocer y comprender mucho mejor respecto a cómo funciona y que tiene que ver con los rituales. Quizás la gente va a decir, pero ¿cómo? ¿De qué están hablando? No, hay una serie de herramientas o fórmulas o metodologías en el funcionamiento de los rituales que están muy vinculados a culturas, no sé, de nuestros pueblos originarios, etcétera, que son interesantes de observar, dado que nuestra naturaleza sigue siendo exactamente la misma, independiente de que la tecnología ha avanzado. Cuéntame un poquito, ¿por qué te dedicas a estudiar esto y qué es lo que has podido observar y comprender? Súper. Mira, la verdad es que, yo soy psicóloga de profesión, pero toda la vida tuve mucha inquietud por los pueblos originarios y por la manera en cómo se relacionaban con la naturaleza, todo este tema, por ejemplo, del tiempo, que yo decía, ¿por qué se celebra la Pascua de Resurrección distinto? O de repente sé que los chinos celebran un año nuevo diferente, que los mapuches celebran otro año nuevo y así. Siempre me llamó la atención tratar de entender eso. Y en el fondo, un poco estudiando todo este tema, entendí que existe una manera distinta de entender el mundo que tenían los pueblos originarios, en el que había todo un diseño pensado en un cierto camino que teníamos que recorrer las personas para consagrar ciertos hitos.
Y ese camino, digamos, que estaba muy pensado y que estaba muy diseñado para los pueblos originarios, se convertían en ritos. Ya. Entonces ahí como que se siembra esta semilla de que los ritos son importantes. Y luego, al ejercer la práctica, digamos, de la psicología, me voy dando cuenta también de que siendo personas sociales, también hay ciertos hitos, no ritos, hitos, que vivimos como personas que nos van marcando de manera súper significativa y al final, sin querer simplificar la historia de cada uno, todos más o menos pasamos por ciertos momentos que son más o menos significativos e incluso hay ciertos conflictos que se repiten. Entonces veía yo en la terapia que se generaban ciertos patrones y yo decía, al final el proceso de transformación que se genera en una terapia tiene mucho que ver con un camino que es para todos más o menos parecido. Unos nos demoramos más tiempo y otros menos, nos damos vueltas más, vueltas menos, pero vamos llegando a donde mismo. Entonces finalmente me doy cuenta que es como un rito de transformación personal que se empieza a dar cuando uno asume, digamos, la decisión de decir yo quiero hacer una terapia porque quiero enfrentar tal o cual tema. Y ahí se me ocurrió hacer el cruce, porque dije, claro, esto al final es un rito. El rito es algo que desarrollaron los pueblos originarios, que después, claro, me di cuenta al tiro que no son solo los pueblos originarios. La iglesia, por ejemplo, tiene un montón de ritos, tiene los sacramentos, que también son ritos pensados para lo mismo, que tienen que ver con ayudarte como a transformar tu realidad. Hay algo de ti que cambia y para que la mente lo pueda asimilar de una manera más fluida, se hacen estos ritos que en el fondo van dando las señales de ya, llegó el momento, ahora las cosas van a ser de otra manera. Por ejemplo, no sé, por el rito del matrimonio, que hoy día está un poco como ha bajado la intensidad de la gente que se casa haciendo un rito así más formal, pero no por eso pierde el sentido que el rito del matrimonio lo que busca es decir, ok, tú ya no eres un hombre o una mujer soltera, ahora te dedicas, digamos, a formar una familia, tomas un cambio en tu vida en que ahora eres monógamo, y se toman una serie de decisiones que ya la persona que eras antes deja de existir y pasas a ser una nueva persona que es esposa o esposo, y que asume como nuevas responsabilidades y todo, y este rito que se hace frente a más personas y que tiene una serie de pasos, le ayuda a tu mente a entender que hay una nueva realidad que se está viviendo. Y de esa manera se extrapola, digamos, a otros temas. Ya, ¿y cómo uno podría pensar así como para irlo aterrizando? Porque ese es un rito súper clásico y uno se hace al tiro la idea y todo, pero quizás la ritualidad deja de ser ritualidad cuando ya se transforma como, perdón lo que voy a decir y tú me puedes corregir, pero como en un show en el fondo, como quizás el matrimonio ya, más allá del rito, y esto te lo digo yo porque yo me volví a casar hace 2 años atrás, ya mayor, quizás el rito uno lo entiende cuando es mucho más un ritual para, no sé, para generar este vínculo, etcétera, etcétera, más allá de la ley o cómo uno se case, pero cuando pasa a ser solo la fiesta yo creo que pierde un poco como la importancia de ese rito, ¿no? Sí, totalmente. O sea, el matrimonio te lo doy como ejemplo porque es súper gráfico de que uno sabe que es el rito al que todos vamos, pero por eso mismo también hay tanta gente que ha dejado de casarse porque ya el rito perdió como, entre comillas, su fuerza, pues, ¿cachai? Ya efectivamente es una fiesta y es más un show que otra cosa. Entonces, desde ahí yo me di cuenta que hay una necesidad de las personas que tenemos que queremos encontrarle sentido a las cosas, que estamos buscando, digamos, la razón más profunda del por qué uno hace las cosas, de dónde ir, del por qué, digamos, el por qué las cosas. Entonces, yo además de hacer estos ritos que los hago en la consulta, digamos, que es un proceso de transformación, desarrollé unos rituales que yo vendo, digamos, como un producto que tú puedes comprar, que tú puedes comprar o regalar y que te van a ayudar, por ejemplo, a perder el miedo o a manejar la ansiedad. O uno que es muy significativo, sobre todo en tiempos de pandemia, que es para vivir los duelos. Entonces, ¿cómo se aterriza? Por ejemplo, cuando pasó ahora en pandemia que hubo mucha gente que perdió seres queridos y que era súper difícil asumir este duelo porque no podía ir al funeral, no pudiste acompañarlo en la clínica o en el hospital donde estuvo pasando sus últimos días, entonces se genera como un vacío de, oye, ¿dónde quedó mi rito, por ejemplo, de la sepultura, del despedirse y todo? Y para la mente es difícil entender la muerte, pues el vacío ya no está, cuesta asumirlo. Entonces yo desarrollé un pequeño ritual que te ayuda a tú hacer tu propia conexión con esa persona que se va y a despedirla de una manera simbólica, pero que con elementos súper concretos, y eso es súper importante en los rituales, por ejemplo, con una vela, con un baño, por ejemplo, que tú te metes a la tina y haces que el agua toque tu cuerpo. Todas esas cosas materiales van ayudándote en el fondo a ir dándole como significado a la experiencia y decir, bueno,
todo esto me está recordando que esta persona ya no está conmigo. Y de esa forma se construye el rito. Es impresionante lo que tú estás diciendo. Camila Gatica, psicóloga de la Universidad Católica, estamos hablando de la importancia de los ritos. Quizás uno como que empieza a pensar en rito ya el matrimonio, pero ahora que tú estás hablando del tema de la pandemia es heavy, porque a mí me ha tocado, no sé, amigos míos muy cercanos que no pudieron despedir a sus papás, por ejemplo, por el tema del COVID, ¿no es cierto?, por las restricciones sanitarias, etcétera. Entonces, ahí eso que tú dices de tener algo físico y también generar ese ritual y un poco darse el espacio, pero también obligarse a hacer ese cierre, yo creo que es fundamental para poder seguir avanzando en el próximo proceso, ¿no? Totalmente, a eso me refiero con que está muy ligado con la salud mental, porque en el fondo, si tú no le das el valor que tiene el momento de pérdida, el asumir la pérdida, el sentirlo, después las etapas, el duelo tiene varias etapas, digamos, y las etapas siguientes del duelo que tienen que ver con, bueno, primero negarla, pero luego con aceptarla, con poder darle trámite para dejar espacio a que llegue algo nuevo, es muy difícil. Es muy difícil, te queda como un fantasma en la cabeza en el que no se asimila, y sobre todo ahora en la pandemia, que fue muchas muertes que fueron muy inesperadas y tan solitarias. Claro, exactamente. Oye, y ahí, bueno, hay un montón de situaciones que uno atraviesa y yo miro tu página, Camila, donde tú tienes estos rituales con ciertas cosas, después ya vamos a hablar un poquito más, pero por ejemplo hay conexiones espirituales, no sé, gente que necesita quizá un poquito más de coraje. Ante esta pandemia, por ejemplo, y la incertidumbre, tú lo decías, obviamente hay cosas que probablemente cambiaron en nosotros y que uno vuelve a sentir un poco de miedo o, no sé, cuéntame un poquito tú también cómo lo has visto con tus propios pacientes. Mira, con el tema de la pandemia fue toda una revelación, por decirlo de alguna forma, porque efectivamente cambió harto como el enfoque. Antes tenía más que ver con un enfoque así como súper, quiero hacerlo porque estoy buscando sentido, y luego con la pandemia era como, necesito ayuda porque ya no sé de qué agarrarme. Porque si bien tú decías, la pandemia nos hizo estar más en contacto con nosotros mismos, como tenemos una salud mental y estructuras de salud mental que no son tan sólidas, no tenemos herramientas para manejar como las crisis que nos vienen. Entonces uno dice, necesito algo concreto, ¿qué hago? Por ejemplo, hay un ritual que no sé si lo viste, que es para las embarazadas. Llegó mucha gente embarazada que decía, estoy ansiosísima, me siento angustiadísima, no solo por mí, sino que porque además siento que con mi angustia le transmito mi angustia a mi guagua. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dime algo concreto, porque si me decís que tengo que saltar 5 veces, lo voy a hacer. Claro, y la gracia del ritual es que viene con un pequeño manual que te da instrucciones súper concretas, como usa esto primero, luego el sobre número 3, luego ponte esta pulsera en tal brazo y no en el otro, y todas esas instrucciones tan precisas que tienen los rituales, porque esa es la característica de los rituales, en el fondo, que son bastante estandarizados para todos y súper precisos, te van calmando. Entonces llegaba la gente y me decía, hago este ritual una vez por semana, el de la embarazada, y no pienso nada, se me olvida lo que estoy haciendo y solo sé que con eso estoy tranquila, estoy segura. Claro. Oye, es bien interesante porque esto va mucho más allá, que quizás la gente cuando empezó a escuchar esta conversación decía, ¡ay, qué esotérico! Pero esto va mucho más allá de la esoteria, esto tiene que ver con la metodología y la mecánica de generar un ritual. Absolutamente, no, o sea, uno lo puede ver desde un punto de vista esotérico o espiritual si quiere, pero la manera en cómo yo lo pienso es una tecnología, es un diseño. Exacto. En el que en el fondo tú, al entender cómo funciona el ritual, puedes aplicarlo a otros ámbitos de la vida y es súper transformador. Si esa es la gracia, en el fondo, si uno come de una manera, entre comillas, ritualizada, por ejemplo, tu relación con la comida cambia completamente. Entonces lo puedes usar para tener una mejor salud alimenticia, por decirlo de alguna forma. Le puedes dar muchos usos dependiendo de cuál es el ámbito que tú quieras trabajar. Oye, Camila, tú has dado varios ejemplos, qué sé yo, por ejemplo, me hace mucho sentido el tema de la embarazada, o por ejemplo cuando uno tiene una pérdida de una guaguita. Yo hago un rito siempre con la luna, que ese es como mi ritual, y probablemente una persona que no está acostumbrada a los rituales. ¿Tienes algún otro ejemplo así de cambios que se generen o que se hayan generado en alguien concretamente que te haya hecho después, no sé, una actualización y te haya dicho, ¿sabes qué? Este rito ya lo dejé como parte de mis rutinas, no sé, una vez al mes, etcétera, etcétera. Sí, el ejemplo que tú das de la luna es muy bueno porque, bueno, yo tengo una página de Instagram que es @CamilaGatica, donde también voy trabajando harto con la luna, porque la luna es una herramienta súper
bueno, que está súper a la mano de todos, en el fondo todos lo vemos, claro. Todos hablamos mucho de eso, y cada una de las fases de la luna nos permite como conectar con distintos momentos, como cuando uno quiere proponerse algo, o cuando uno quiere hacer alguna limpieza o dejar ir cosas que a lo mejor te tienen complicada o a problemar. Entonces, haciendo estos rituales que se hacen con las distintas fases de la luna, hay mucha gente que me va acompañando por Instagram en el fondo, y vamos haciendo los rituales juntos, y se convierten en así como momentos esperados, así como que quiero que llegue la luna menguante porque tengo ganas de hacer una limpieza, estoy problemada por esto y voy a esperar a que llegue la luna menguante para hacerlo. O sea, como que se convierte en algo como una herramienta del día a día, digamos. Camila, tú que mencionaste tu Instagram, yo estaba mirándolo, tienes ahí además unos lives, me imagino que te vas generando comunidad, conversando con esas personas. Cuéntame un poquito los contenidos que vas subiendo para que la gente también pueda seguirte y informarse más de esto que estamos conversando. Feliz. La verdad es que, bueno, mi enfoque es totalmente psicológico. Lo mío está pensado en generar transformaciones en las personas. Y muchas veces transformarse, cambiar, digamos, cuesta, porque tenemos creencias que de repente nos restringen en ciertas líneas o en otras, o porque es súper fácil que te digan, oye, pero tira para arriba o dale con esto, pero generar cambios que de verdad signifiquen transformaciones en uno cuesta. Entonces yo trato de transmitir mucho contenido respecto al desarrollo personal, pero con ejemplos súper concretos, con rituales concretos, con la luna como algo concreto, con pautas concretas sobre cómo bajar la ansiedad, sobre cómo acercarme a lograr los propósitos que yo me propongo, cómo encontrar trabajo, si me despidieron, qué puedo hacer para ponerme de nuevo en campaña y volver a entrar a la rueda laboral. En el fondo, un enfoque súper aterrizado de cómo ir logrando, digamos, los distintos propósitos de crecimiento interno que uno se va planteando. Perfecto. Oye, hablamos de los pueblos originarios. Tú tienes acá, no sé, cosas que vienen un poquito del norte, del desierto, otras del sur. Cuéntame un poquito de eso, porque además tienes joyería. Sí, lo que pasa es que para los rituales me apoyo mucho de las joyas. Porque las joyas tienen un sentido. En el fondo nosotros hoy día, igual como el matrimonio, las joyas han ido perdiendo el significado que tienen, que en su origen no fueron pensadas solamente para embellecernos, sino que fueron pensadas para transmitir, por ejemplo, de qué tribu era cada uno, o cuando una mujer es casada o no casada, en el sentido si puede pertenecerle o no a un hombre, una visión un poco patriarcal, pero lo estoy dando como ejemplo de cuál es el sentido que tienen las joyas, que comunican algo de nosotros. Y en esa línea, muchos de los rituales, creo que todos, si lo pienso bien, tienen una joya que lo que busca es como plasmar un poco el compromiso con el que se origina el ritual. Yo quiero hacer este ritual por tal razón, y en la joya queda plasmado ese compromiso, entonces luego tú sigues usando la joya, y esa joya te va recordando en el fondo lo que sucedió en ese momento que tú hiciste el ritual. No sé, por el ritual de las pérdidas te quedas con un colgante, entonces ese colgante cada vez que lo usas te acuerdas de esa persona, te sigue acompañando en el fondo. Y también ahí comparto harta información, por ejemplo, de para qué sirven los aros, por qué usamos aros. ¿Por qué usamos aros? ¿Me puedes contar eso? Sí, te puedo contar. Los aros tienen varias explicaciones, pero la que más me gusta a mí es que las usaban las mujeres machis y las brujas en el fondo, porque el miedo entra por los oídos. Entonces, ¿te has fijado, por ejemplo, cuando uno ve una escena terrorífica, si uno la escucha en silencio, ve algo, pero si tú escuchas esa música, así como la típica música de la película Psicosis o qué sé yo, te da más miedo solo el escuchar el sonido? Sí. O los niños cuando están asustados se agachan y se ponen las manitos así en los oídos como para no escuchar. Sí, perfecto. Ya, el miedo entra por los oídos y se va como a un rincón de tu mente donde ahí se instala el miedo y empiezas a pensar cosas al respecto, te activa como una fantasía de miedo. Y los aros lo que buscan es que son metales, y el metal va cortando las energías, va cortando las vibraciones. Entonces estos metales, entre los brillos y las tienen que ser aros de metales nobles, digamos, un aro de un metal no sirve, pero con esta función del metal lo que hace es que va cortando como estos miedos que se podrían meter por tus orejas, por tus oídos. Entonces las mujeres sabias lo usaban lo más grandes y vistosos posible para distraer al miedo y que no se pudiera colar por tus oídos y sembrar la semilla del miedo en ti. Ah, mira, qué interesante. Bueno, todo eso es súper interesante y es cultura general también, así que yo creo que interesante también poder entrar a tu sitio web, mirar lo que hay, es camilagatica.cl, es súper sencillo, y también en el Instagram. ¿Tienes alguna otra red social? No, tengo Instagram y y Facebook, que es @lacamilagatica. Me encantó. Oye, y es un emprendimiento además, Camila, así que felicitaciones y que te vaya muy bien. Es un emprendimiento.
Muchas gracias, Elena. Un abrazo grande, que estés bien. Otro para ti igual. Chao, chao. Chao, chao.